Muy bien, y como estaba explicando al inicio, la influencia de las profesiones en las sociedades no es algo exclusivo de lo ingenieril, sino que todas las profesiones, el derecho, la medicina, la educación, la psicología, todas las profesiones tienen algún nivel de influencia sobre lo social y todas las profesiones tienen un lugar social que habría que cuestionar y eso es precisamente un poco lo que nos interesa hacer. En el caso de la ingeniería, eh, no hay nada nuevo al decir que los ingenieros cumplen un rol, un papel muy destacado dentro de la sociedad y de que nos interesa o lo que nos interesa realmente es hablar sobre el papel de la ingeniería en la sociedad, ello en el sentido de el lugar que cumplen los ingenieros dentro de el ámbito social. Entonces, el papel de la ingeniería es un lugar social. En realidad los ingenieros tienen un lugar social, ocupan un lugar social. Y es frente a ese lugar social donde, o dentro de ese lugar social, es que nos interesa pensar las consecuencias de ese lugar social que tienen los ingenieros y que ejercen en su actividad profesional. Eso es a lo que yo llamo lugar social, como pueden ver aquí en esta diapositiva. Es precisamente el lugar dentro de las sociedades humanas lo que debemos tratar de entender desde una perspectiva crítica y filosófica. O sea, el rol que cumplen los ingenieros en esta sociedad concreta. En este caso, dentro de las sociedades que ya caractericé en la primera parte de la lección. Sí, entonces vamos a tratar de entender el lugar social que cumple la ingeniería y los alcances de la profesión llamada ingeniería sobre el desarrollo de las relaciones humanas. Bueno, como cuarto punto de la lección quisiera hablar sobre eh, las prácticas ingenieriles. En grandes trazos y a grandes rasgos, los ingenieros, ¿qué realizan? Bueno, realizan procesos, realizan diseños, los ingenieros construyen, elaboran, simplifican procesos, brindan respuestas a problemas específicos. Es decir, si yo tuviera que caracterizar, si tuviera que hacer una especie como de descripción en relación a las principales labores de las prácticas ingenieriles, y nótese que utilizo la palabra ingenieriles en plural, no hablo de ingeniería en singular, puesto que en realidad no hay una ingeniería, sino que hay un conjunto de prácticas ingenieriles que pueden coincidir en algunas cosas y en otras cosas no. No es lo mismo un ingeniero en producción industrial que un ingeniero en construcción o un ingeniero en electrónica o un ingeniero en mantenimiento industrial. Con esto lo que quiero decir es que si bien es cierto hay afinidades, también claramente hay, eh, digamos, diferencias en la medida en que cada una de estas ramas de la ingeniería se ocupa de labores concretas y específicas. Entonces, en grandes trazos y caracterizando a todos los ingenieros e ingenieras, los ingenieros y las ingenieras realizan procesos, diseños, construcciones, elaboran, eh, por ejemplo, elaboran planos, simplifican procesos de producción, nos brindan respuestas, en síntesis, a problemas de la vida cotidiana. Los ingenieros y las ingenieras, y esto es fundamental, siempre se relacionan con materiales, es decir, con recursos naturales, con recursos económicos. Se relacionan con seres humanos que utilizan sus servicios o que reciben la influencia de su trabajo. Pensemos, por ejemplo, en un grupo de ingenieros que construye una obra pública, como puede ser una carretera. Evidentemente, el trabajo de esos ingenieros será
aprovechado o utilizado por la ciudadanía, ¿sí? Por las personas que nos movilizamos a través de una carretera. Entonces, todo esto es fundamental que lo tengan presente. Los ingenieros se relacionan con materiales, con recursos naturales y económicos y con personas. Y en este sentido, es fundamental pensar o analizar los alcances de la práctica ingenieril. Voy a agregar otro elemento. Desde tiempos remotos, los ingenieros existen en los cuerpos militares, ¿sí? Originalmente, los ingenieros provienen como profesionales, tienen su génesis, su origen histórico en los cuerpos militares, desde el Imperio Romano en adelante. O sea, los ingenieros nacieron, en el inicio nacieron como soldados dentro de los cuerpos militares. Y por supuesto en nuestro tiempo eso no necesariamente es así, pero sí habría que decir que si nos remontamos a la historia de la práctica profesional, los ingenieros tienen su origen en el terreno militar, ¿sí? En el diseño de armas o eventualmente de proyectos que fueran importantes para los cuerpos militares. Por eso yo pongo aquí guerra y paz, ¿sí? En los tiempos remotos de la práctica profesional de los ingenieros, vemos claramente cómo los ingenieros realizan primero guerra y máquinas, o lo digo mejor, realizan máquinas para la guerra. También esto es en el siglo XXI igual. Los ingenieros también realizan caminos, realizan construcciones de acueductos, de viviendas, de estadios o de coliseos. Pensemos en el Coliseo Romano, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, hay una oscilación que va desde obras pensadas para la paz y también obras de naturaleza específicamente militar y de guerra. Pensemos solo como un ejemplo en la imagen de una catapulta romana. ¿Sí? Esto es una máquina, digamos, una máquina que ha sido desarrollada con técnicas ingenieriles. Obviamente esto requiere conocer, por ejemplo, qué sé yo, pesos, velocidades, resistencia de el cuerpo en el movimiento que tiene, en su movimiento por el espacio, en fin, una serie de saberes y conocimientos que son propios de los ingenieros. Y efectivamente los ingenieros se dedicaron a hacer este tipo de cosas en el pasado, en los orígenes de la profesión. Pensemos ahora en un ejemplo, digamos, ya no de guerra, sino en un ejemplo de tiempo de paz. Los acueductos romanos también, por ejemplo, son obras monumentales de la ingeniería, ¿sí? Como los romanos, por ejemplo, trasladaban el agua por estos canales, por estas construcciones que en última instancia tenían la finalidad de, como la palabra lo indica, trasladar el agua hasta los centros poblacionales. ¿De dónde viene la palabra ingeniero? Esto es algo muy interesante. La palabra ingeniero viene del latín ingenium, y ingenium quiere decir inteligencia. Entonces, el ingeniero es aquel que usa su inteligencia de una manera práctica para resolver cuestiones de naturaleza práctica, es decir, cuestiones utilitarias, cuestiones que no son necesarias a los seres humanos en nuestra vida cotidiana, en sociedad. Entonces, ingeniero es ingenium, inteligencia para resolver asuntos que los seres humanos tenemos que resolver, como los acueductos o como las máquinas, etcétera, etcétera. Bueno, para ir cerrando, quisiera presentarles a ustedes ejemplos concretos sobre el rol social de la ingeniería en nuestro tiempo. Es decir, quisiera hablar sobre procesos de producción en los cuales intervienen ingenieros con su trabajo y con su creatividad. Estos ejemplos nos van a permitir
directamente entender la relación ingeniería y sociedad. Bueno, vamos a ver que los trabajos de los ingenieros pueden tener consecuencias positivas, constructivas, pero también pueden tener consecuencias altamente peligrosas, perniciosas para la sociedad. ¿Sí? Básicamente yo me voy a concentrar en ejemplos de situaciones que son problemáticas desde el punto de vista ético y que por ende merecen nuestra atención. El primer ejemplo es el caso de la obsolescencia programada. De esto voy a hablar la próxima semana, pero lo planteo ahora muy brevemente. La obsolescencia programada es la práctica que construye artefactos tecnológicos y científicos con una vida útil determinada por el productor. ¿Sí? Desde el momento en que el producto sale de la línea de ensamblaje, desde ese mismo momento el producto ya tiene una vida que está medida y controlada por los fabricantes. ¿Qué tipo de ingenieros están involucrados en el proceso de la obsolescencia programada? Bueno, los ingenieros electrónicos, los ingenieros en computación y otras ramas de la ingeniería. ¿Qué problemas éticos nos surgen aquí? Bueno, por ejemplo, el consumo irracional de los recursos naturales, la producción masiva de desechos tecnológicos, el traslado de basura tecnológica desde el primer mundo hacia el tercer mundo, por ejemplo, en el caso de África, que se ha convertido en una especie de depósito de basura tecnológica. Y bien, esto es lo que quería decir sobre la obsolescencia. Reitero que la próxima semana voy a abordar con mucho más paciencia este tema y también a partir de las lecturas que ustedes tienen asignadas se va a entender mucho mejor lo que quiere decir la obsolescencia programada. Ahí tenemos una imagen sobre precisamente esto. Un segundo ejemplo es todo el tema de la industria de los automóviles, ¿sí? En la industria de los automóviles participan ingenieros en materiales, ingenieros en producción, ingenieros mecánicos. ¿Qué problemas éticos nos presenta la industria de los automóviles? Bueno, por ejemplo, todos los desechos que se producen en los vehículos, en la producción de los vehículos, y el impacto que tiene la producción de los vehículos sobre el medio ambiente. Un ejemplo muy conocido es el escándalo de corrupción y de contaminación producida por los vehículos de combustión de diésel de la empresa Volkswagen, la empresa alemana Volkswagen. También sobre esto posteriormente vamos a hablar cuando yo les presente un material audiovisual que examina el caso de esta gran empresa Volkswagen y sus escándalos de corrupción en la producción de vehículos. Y bueno, aquí tenemos una imagen casualmente un tanto sarcástica o bastante sarcástica sobre ese tema. Y el tercer ejemplo y último que quiero presentar es el de los artefactos y los dispositivos médicos. Este es un tema que tiene muchísima importancia. En el caso del TEC, por ejemplo, tenemos una maestría en dispositivos médicos. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de prótesis para reemplazar partes del cuerpo, implantes que mejoran o pretenden mejorar aspectos de la salud, etcétera, etcétera. ¿Quiénes participan de esto? Bueno, ingenieros en materiales, ingenieros en producción industrial. ¿Cuál es el problema ético de esto? Bueno, que el uso de ciertos materiales puede tener repercusiones dañinas en la salud de los seres humanos. Un caso particular es el de el material cobalto, que tiene potencial enormemente tóxico para las personas que se exponen a este material, ¿sí? Bueno, les he colocado estos tres ejemplos, los he presentado rápidamente y espero que esto pueda servir para entender realmente el fondo de la lección de esta semana, que es las relaciones entre ingeniería y sociedad y el papel de la ingeniería en la sociedad. Que estén muy bien, un gran saludo.